Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, como todos los días, a través de estos audios de reflexión del Evangelio, indesmayablemente seguimos rezando por la pandemia, por el fin de este virus, que sigue enlutando, entristeciendo a muchas familias. Por eso, Dios Padre Todopoderoso, que por tu infinita bondad aniquiles y termines con esta pandemia en el mundo y en nuestra patria. También encomendamos a todos los que están gravemente enfermos, que están recuperándose de a poco, otros en cuidados intensivos, otros ya en cuidados intermedios, otros desde sus hogares. Te pedimos, Señor, por todos ellos, fortalece y mucha paciencia. Y también pedimos por todos los que ya han fallecido a causa del COVID, aquellos quienes dejaron de existir y al dejar de existir dejaron un vacío en el corazón, en la mente de sus seres queridos. Concédeles, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. En el Evangelio del día de hoy nos habla del llamado de Mateo, llamado al discipulado, llamado a la vocación de ser discípulo de Jesús. Lo primero es que Jesús repara en un hombre que está sentado a la mesa de recaudador de impuestos. Es decir, un hombre que trabaja para el poder romano, pero no para los judíos. Es un hombre que se encarga justamente, dice, recaudar los impuestos. Y eso implica muchas veces que este hombre puede estar involucrado en situaciones tal vez que no son muy convenientes, ¿no? Nosotros sabemos que se ganan su mala reputación cuando los tildamos a veces a los congresistas de ladrones, convenidos, etc. Pues aquí pasa algo parecido. El recaudador de impuestos está en un círculo de rechazo por el hecho de cobrar inhumanamente, diríamos así, los impuestos. Pues bien, es decir, una vez más estamos ante gente de muy dudosa reputación. Pero bien, Jesús fija en él su mirada y le dice: sígueme. E inmediatamente lo siguió. Hasta aquí hay algo muy interesante. El hecho del seguimiento, sígueme. Sígueme es tomar los mismos patrones prácticamente de Jesús, el Maestro. Sígueme es parte del discipulado, de poner nuestros pies en el mismo carril del de Dios, que a veces nos cuesta, pero que no hay que dejar de intentar. Entonces, el hecho de seguir implica un camino, una jornada. Entonces, por ahí
vamos a entenderla mejor la palabra sígueme. Sígueme también es como adentrarse en la vida de Jesús, asumir sus mismos sentimientos, el hecho de tener a Jesús como compañero de vida, como compañero de viaje, como compañero de trabajo. Ese es Jesús. Pues bien, Jesús se sienta a la mesa de la casa de Mateo. Muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer. Y esto es motivo de escándalo para los que están alrededor de Jesús. Y viendo esto, dice, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Siempre tratando de buscar a la situación una sin razón. Esos fariseos de lo único que se ocupan es de criticar, de hablar mal de Jesús, al decir, este come con publicanos y pecadores. O sea, como come con gente pecadora, con gente despreciable, con gente que sentimos que no tienen la misma dignidad que nosotros. Sentimos en ese momento que lo más despreciable para el mundo es lo más apreciable y bonito para Dios. Y el meollo del asunto está, ¿por qué comen con pecadores? Pues imaginemos que en nuestra mesa familiar estemos los papá, mamá comiendo con los hijos y por fijarnos en ese detalle están comiendo con un pecador o con una pecadora. Son los enfermos. Son los que realmente necesitan de un médico y ese médico es Jesús. ¿Sí? Jesús es el médico. Por lo tanto, dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Algo figurativo, pero muy profundo. ¿Cuál es? El hecho de seguir apostando por pecadores, por enfermos. Y tenemos que seguir apoyando, velando y viendo por ellos. No son los sanos los que necesitan, ¿no? No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Y es cierto, todo enfermo necesita de una ayuda, de un remedio, y el remedio es Jesús. Y no es que el evangelista Mateo estuviera enfermo, pero si estaba estigmatizado, era un cobrador de impuestos. Por tanto, estaba en contacto con la vil moneda, con el imperio extranjero y quizás metido de lleno en la extorsión, en la corrupción. Esa era, diríamos así, la vida de quienes ambicionaban esos primeros puestos. Y además Jesús participa en un banquete, en una casa, una asistencia de publicanos, de pecadores. ¿Sí? Probablemente sean amigos de Mateo, el evangelista. Este come con publicanos y pecadores, pues por ellos ha venido, ¿no? Por los sanos, por los enfermos y no por los sanos. Entonces, este evangelio a nosotros nos dice que nadie se sienta ya curado o sano. Todos tenemos heridas internas que confesar. Por eso es que hoy día el evangelio es muy radical y exigente. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Pues sí, misericordia en todos los niveles, en todos los campos.
Misericordia quiero y no sacrificios. Pues Jesús, la predilección de Jesús es por los pecadores, por los que necesitan de Él, ¿sí? Los que necesitan de Él. Entonces hoy día Jesús nos da una gran lección de seguirle, que no le importan las etiquetas, que no le importan los títulos que le hayan puesto. Lo que nos alegra mucho a todos es que Dios viene por pecadores y estamos involucrados en ello. Y ahí también se ve una parte de intercesión, ¿sí? Que intercede por los más débiles. Que vayan pues y aprendan lo que les dice. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Primero se trata de aplicar la misericordia. Esto es a todos aquellos quienes creían que estaban dando la misericordia a Dios, pero que no. Todo era un lucro personal, todo era ser ladrón. Es decir, sin Dios no podemos ir lejos, nada lejos. Con Dios podemos llegar mucho más allá, pero siempre hay un Dios justo que todo lo ve, que todo lo sondea. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.